Antes de continuar, quería que hiciéramos un minuto de silencio en homenaje al fallecido diputado Marín. Para rendir homenaje le vamos a dar la palabra al diputado Ariel Rauschenberger. Gracias, señor presidente. En primer lugar, las condolencias a la familia de Rubén Hugo Marín, y en especial a Lichi, nuestra compañera. En nombre de pampeanas y pampeanos, me honra poder decir unas palabras en homenaje a Rubén Hugo Marín en este recinto. A Rubén Hugo Marín, que en el 27 de enero pasado nos dejara físicamente. Aquel que fuera 4 veces gobernador de la provincia de La Pampa, diputado nacional, senador nacional, presidente del Partido Justicialista a nivel nacional y también a nivel provincial. Uno de los integrantes de aquella generación de peronistas que trabajaron incansablemente para el retorno de Perón al país. Y cuando llegó aquella primavera de 1973, asumió como vicegobernador de la provincia de La Pampa. Fue encarcelado cuando llegaron los años de terror, y con el fin de la dictadura volvió la democracia, y con la democracia volvió Marín como gobernador de nuestra provincia. Veníamos de una sociedad del miedo, decía siempre que recordaba aquellos años, y teníamos que sanar las heridas y tratar de subsanar el daño que habían hecho. Y cuando don Raúl Alfonsín inició su política de derechos humanos, puso al peronismo pampeano al lado del presidente e inició en la provincia una política de reparación de libertades y derechos. Las primeras medidas que adoptó como gobernador en 1983 fue devolver la estabilidad laboral a los empleados estatales provinciales, ordenar las investigaciones por violaciones a los derechos humanos en la provincia, el pase a disponibilidad de los policías involucrados, la orden para investigar su comportamiento durante los años de dictadura y la reincorporación de todos los empleados públicos que habían sido despedidos durante la dictadura por razones políticas o ideológicas. Fue gobernador con varios presidentes. Se llevó bien con todos, porque siempre antepuso lo general o lo particular, los intereses de los pampeanos y los pampeanos por sobre cualquier diferencia política. Así compartió la gobernación, siendo Raúl Alfonsín presidente, Fernando de la Rúa, 2 veces con Carlos Menem y también con Néstor Kirchner. Prácticamente la infraestructura de La Pampa se llevó adelante durante sus gestiones. En base a la justicia social, hizo de la construcción de viviendas sociales una política de Estado, gasoductos, rutas, el acueducto del río Colorado, esa gran obra que creo que todavía no la meritó en su real dimensión la sociedad pampeana. Esa obra que permite llevar agua potable a más de la mitad de la población de nuestra provincia. Es difícil evaluar la importancia de la misma y no imaginarnos cómo sería nuestra provincia sin el acueducto. Porque nosotros somos una provincia que padece la falta de agua, un río que nos robaron, que ya no está, donde hoy hay un cauce seco y un enorme desierto. Solo nos queda el río Colorado. Y fue Marín que transformó esa utopía en una realidad concreta con gestión y con manejo político. Decía, el pueblo pampeano lo eligió 4 veces. En la primera elección obtuvo el 40%, en la última el 57%. Algunas cosas bien debimos haber hecho para que los pampeanos nos elijan, decía Rubén. Los peronistas pampeanos estamos golpeados. Prácticamente todas las líneas provinciales del peronismo tienen una raíz común en el marinismo. Alguna vez pertenecieron
a ese tronco común. Fue un líder, fue parte de esa renovación peronista que trajo brisas de aire fresco y que revitalizó al justicialismo. Y siempre honró aquel código que el que gana conduce, el que pierde acompaña. En 1988 jugó la interna con Cafiero y perdió, pero no dudó en apoyar y acompañar al presidente Menem. De hecho, en esa década se construyó gran parte de la infraestructura de nuestra provincia. Y con orgullo, todavía hoy los pampeanos podemos decir que en aquel tiempo de privatizaciones, el compañero Marín no privatizó el Banco de la Pampa ni tampoco transfirió la caja de jubilaciones, porque con él siempre fue primero de la Pampa y nunca nos decepcionó. Sabíamos también que nunca iba a dejar de hacer política. Cuando estábamos en la campaña electoral de 2021, se aparecía de la mano y del brazo de su hija Lichi para acompañarnos en las caminatas y reunirse con la gente. Tenía en ese momento 81 años. Y en los últimos meses, pese a sus problemas de salud, también participó de esta campaña electoral. Este último tiempo estaba dolido por el devenir de nuestro país. Cuenta un compañero que en las últimas veces que pudo hablar con él le comentó su preocupación por los más jóvenes. A Marín le preocupaba cómo plantearle a una persona joven que no ha vivido el horror de la dictadura, de la proscripción, de la imposibilidad de votar, de los fusilamientos del 56, las virtudes de la democracia. Porque lo que veía de la democracia en la actualidad está muy lejos de lo que el peronismo logró para el pueblo en otras épocas. Frente a la lucha por la justicia social, hay un número creciente de pobreza y eso no habla bien de cómo estamos construyendo la democracia. En aquella charla reiteró lo que siempre se preguntaba: ¿qué es hoy el peronismo? ¿A quién representamos? ¿A dónde vamos? ¿O a dónde queremos llevar el país? Para su generación el peronismo era una ilusión. Se creía que era la política el instrumento para cambiar la realidad y creía firmemente que tenemos que volver a ser lo que alguna vez fuimos. Tenemos que volver a enamorar a nuestra gente para otra vez vivir los días felices que como pueblo conocimos con Perón. El Rubén, el flaco, como le decían los más allegados, el tío, como lo llama la militancia, el que nos enseñó que no es cuestión de llegar primero y solo, sino juntos y a tiempo. Enseñanza que creo debiera aplicarse y está vigente para los tiempos que estamos viviendo. Nos dejó un legado y una tarea que cumplir. Hasta siempre, querido compañero Rubén Hugo Marín. Gracias. Tiene la palabra el diputado Julio Cobos. Gracias, presidente. Creo que se merece este homenaje, haciendo una excepción al reglamento como fue planteado ayer en labor parlamentaria por la característica de esta sesión. Y en representación del bloque de la Unión Cívica Radical y como mendocino, admirador de una persona que más allá de su trayectoria política y sus condiciones para ejercer los distintos cargos que ha ocupado, me ha tocado transitar una época común con el ex gobernador Marín en el Senado de la Nación. Y ahí obviamente pude comprobar sus cualidades políticas, pero también humanas. Un hombre racional, con sentido común, con vocación de diálogo, que como bien lo dijo quien me precedió en la palabra, un hombre respetuoso de los derechos humanos y que supo acompañar toda la política de defensa de derechos humanos del doctor Raúl Alfonsín. Por eso quiero rendir un homenaje, transmitir a su familia, a sus seres queridos, en particular a sus compañeros de militancia, nuestro más sincero homenaje, el mejor de los recuerdos para este político de raza que además fue una gran persona. Nada más, presidente. Tiene la palabra el diputado Martín Maqueira y después el diputado Pichetto. Gracias, presidente. También para rendir homenaje en nombre, por supuesto, de nuestro bloque y de todos los pampeanos, a quien fue gobernador de nuestra provincia
como se ha dicho, enfrentando los momentos más duros que ha tenido nuestro país, que es la vuelta a la democracia, quien ha defendido, por supuesto, a los pampeanos en cada uno de esos gobiernos, las veces que le tocó ser gobernador, pero también en esta Cámara, por supuesto, con quien compartimos muchas de las políticas que se llevaron adelante y también podremos tener diferencias partidarias, pero que siempre ha defendido a los pampeanos. No me tocó transcurrir mi etapa política junto a él cuando era gobernador, porque recién estaba empezando a caminar, pero sí sé, por supuesto, por conocer su trayectoria, por conocer su impronta y también por conocerlo y por las palabras que ha vertido Ariel y Julio, que siempre fue una persona, siempre fue un estadista, siempre fue una persona de diálogo, siempre aunó a resolver los conflictos dialogando, algo que me parece que le hace falta a nuestra Argentina, a nuestro Congreso y a nuestro país, y esto por supuesto independientemente y para no echar culpas a nadie en particular, sino a todos en general. Creo que de esas experiencias y de esas vivencias todos tenemos que aprender, y vaya este homenaje a quien fue un gran referente y siempre lo será de nuestra provincia. Y por supuesto un saludo muy grande a Lichi, a Espartaco, a toda su familia en esta pérdida que es una pérdida para todos los pampeanos, pero más duro para su familia. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Pichetto. Muchas gracias, presidente. Desde Hacemos Coalición Federal venimos a hacer un reconocimiento a Rubén Marín, 3 veces gobernador, senador, diputado, un político. El valor de la política expresaba una figura honorable como la de Rubén Marín. Reivindicamos en él la política como un verdadero ejercicio para cambiar el destino de los argentinos. Así que un homenaje a Rubén Marín, un gran pampeano y un hombre también que fue presidente del Partido Justicialista. Le voy a dar la palabra a Varina Liz Marín, pero aprovecho para saludarla desde acá de la presidencia. Tuve la suerte de conocerlo al diputado, alguna vez lo he visto en mi casa. Todo mi cariño para toda la familia. Tiene la palabra, diputado. Gracias, presidente. Solamente quiero agradecer el homenaje que hoy mis colegas me hacen. Es todo muy reciente, fue hace 4 días. Todavía no estoy en condiciones de poder poner en palabras lo que siento, lo que fue, lo que es y lo que va a seguir siendo para muchos y muchas de nosotros. Así que solamente gracias por este homenaje a todos. Si no hay más nadie que quiera rendir un homenaje al diputado, continuamos con lo acordado en labor parlamentaria. Para las cuestiones de privilegio, vamos a empezar con el diputado Pablo Yedlin. Muchas gracias, señor presidente. Mire, en estos 6 años que tengo como legislador nacional, diputado, senador, es la primera vez que pido una cuestión de privilegio y lamento hacerlo. Y la cuestión de privilegio es a usted, en su persona, como presidente de esta Cámara, diputado Martín Menem, presidente de la Cámara. Y es por impedir, en su persona, impedir la constitución de la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo. La Constitución de 1994 usó en las facultades delegadas y en el DNU expresado una manera de limitar el presidencialismo argentino, una manera que los constituyentes vieron
no de poner nuevas formas para que el presidencialismo se exprese en DNU o en lo que votaremos pronto, facultades delegadas, sino todo lo contrario. Intentó, después de un periodo en donde se había hecho un exceso de uso de estos decretos presidenciales, ponerle una lógica de control legislativo a una facultad que constitucionalmente tiene vedado el Poder Ejecutivo. Y mire si es un tema que hoy nos trae a esta reunión. La comisión permanente no se ha constituido porque, a pesar de las notas enviadas por nuestra bancada, que es la principal fuerza opositora, el 28 de diciembre, el 5 de enero, el 12 de enero, que cuentan en mesa de entrada y que usted ha recibido, no se ha constituido porque el Senado sí ha mandado y ha constituido los 8 senadores que forman parte. Por eso la responsabilidad, lamentablemente, presidente, cae en su persona. Y esa responsabilidad no es solamente administrativa. Esa responsabilidad tiene connotaciones jurídicas y, a mi manera de ver, penales también. La Comisión Bicameral de Trámite Legislativo tiene como objeto dar dictamen de rechazo o aceptación no solamente a los DNU, no solamente a los decretos de necesidad de urgencia, sino también a todos aquellos decretos de delegaciones legislativas. Hoy en esta Cámara estamos por votar, no nuestro bloque, pero muchos están por votar delegaciones legislativas de una intensidad y de un tamaño que nunca vimos en la Argentina. Y eso no tiene hoy, por decisión de quien gobierna esta Cámara, que es parte de este mismo gobierno, no tiene una contraparte en la comisión bicameral que debe controlar. También tiene como función aquellos vetos parciales de aquellas leyes que este Congreso haga y sean parcialmente vetadas, esta bicameral debe controlarlos. Por eso, y con un DNU, porque si ustedes me dicen, bueno, pero no hay ningún DNU hoy, no hay ninguna delegación de facultades todavía, ¿cuál es el apuro? Pero esto no es así. A pocos días de iniciar el gobierno hemos tenido la emisión del DNU más grande de la historia de la Argentina. Más de 350 artículos que derogan un montón de leyes. Una reforma laboral quizá más o menos insuficiente, pero una reforma laboral que, por supuesto, la justicia hoy la tiene parada. Una ley de venta de tierras en donde los extranjeros no tienen ningún límite a la compra de tierras en la Argentina. La justicia también la tiene parada. El paso sin límite de los costos de las prepagas para la población. También la justicia la tiene parada. El tema de la transformación de los clubes deportivos en sociedades anónimas como clubes deportivos. También la justicia la tiene parada. Pero es una falta de nuestro Congreso, de esta Cámara, porque, insisto, el Senado sí constituyó los senadores que van a participar en esta bicameral. Nos corresponde a nosotros como cuerpo, a aquellos que hoy les pido van a votar facultades delegadas, sepan que estamos dándole facultades delegadas no solo a un presidente que se atrevió a hacer el DNU más escandaloso de la historia de nuestra democracia, sino también a un presidente que no quiere que haya una bicameral que controle esto, que era el espíritu no solamente de la Constitución del 94, sino de la ley que después regula la bicameral. Así que, por favor, presidente, constituya cuanto antes la bicameral. La cuestión planteada, diputado, será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración. Tiene la palabra el diputado Leandro Santoro para una cuestión de privilegio. Gracias, presidente. Esta cuestión de privilegio es contra el presidente de la Nación por haber sembrado dudas en el tratamiento de esta ley. Es de público conocimiento que en los últimos días esta Cámara ha sido objeto de un ataque absolutamente inédito en la historia de la democracia moderna. No es gratis
imputar a los diputados de la Nación de delitos contra la Nación que pueden poner incluso en crisis esta ley más adelante. No es gratis decir que hay diputados de la Nación que pedían coimas. No es gratis decir que hay diputados de la Nación que estaban buscando favores personales para aprobar esta ley. ¿Y por qué no es gratis? Porque si se llegara a dar el caso de que efectivamente esta ley se sanciona, tranquilamente la opinión pública puede llegar a la conclusión que esta ley fue sancionada porque las presiones ejercidas sobre los diputados nacionales o los cohechos ejercidos con los diputados nacionales pueden ser los responsables políticos de esa sanción. No puede el presidente de la República decir que hay diputados que pidieron coima sin presentarse a la justicia y hacer la denuncia correspondiente. Yo entiendo que estemos viviendo en una época de la posverdad y que a muchos les importe poco el contenido de las noticias. Alcanza con tomar partido para saber de qué lado uno se pone y encontrar de esa manera una justificación a lo que se dice, pero en las democracias y en la República el contenido de las palabras tiene peso, y mucho más cuando son las palabras del presidente de la Nación. Si el presidente tiene conocimiento que existieron diputados que fueron a pedir coimas, tiene la obligación política y moral de presentarse ante la justicia. Esta Cámara también debería pedirle que en caso de que no las tenga y que hayan sido solamente una estrategia de presión política sobre algún bloque en particular, se retracte y pida disculpas. Pero lo tiene que hacer, entre otras cosas, porque si esta ley, como le decía recién, llega a salir, tiene que tener la tranquilidad la población argentina, que es consecuencia de un consenso político construido de manera noble y legítima, y no producto de un apriete o producto de una situación difícil de explicar. Venimos sosteniendo también que lo que ha sucedido en las últimas semanas es absolutamente inadmisible, porque no solamente vimos cómo se los acusó a los diputados nacionales de pedir coima, sino vimos también cómo se los apretó a los gobernadores de las provincias para que ellos mismos tengan que ejercer esa presión sobre sus diputados nacionales para cambiar la intención de su voto y acompañar esta ley en general. Llegaron a decir incluso que si no conseguían los votos iban a fundir a las provincias argentinas. El ministro de Economía llegó a afirmar incluso que si le modificaban un artículo iba a ser más profundo el ajuste y el ataque contra las provincias. Y hay que decir la verdad, les dio resultado. Ya hemos visto algunos diputados que por presión de sus gobernadores han tenido que cambiar su parecer. Habían dicho desde que asumió este gobierno que iban a hacer una oposición firme cumpliendo con el contrato electoral que habían asumido en sus provincias. Y sin embargo, porque estas presiones dieron resultado y por presión de sus gobernadores, han tenido que cambiar no solamente de posición, sino incluso de bancada. Esto hace mal a la democracia argentina. Esto desprestigia al gobierno del presidente Milei. Y tienen que cesar con esta táctica de apriete. La Argentina no puede permitirse que un Congreso como este esté teñido de sospechas de corrupción o teñido de sospechas de apriete que parten desde la Casa Rosada. Le pido, presidente, a usted en particular, si habla con el presidente de la Nación, que lo haga reflexionar, porque los próximos 4 años van a ser años difíciles. Y el Congreso es un poder de la República como es también el Poder Ejecutivo. Y para la salud de la República lo que corresponde es que haya un diálogo maduro, serio, responsable y democrático. Gracias. Diputado Santoro, la cuestión será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración. Continuamos con las cuestiones de privilegio preacordadas en labor parlamentaria. Tiene la palabra el diputado Fernando Carvajal. Gracias, señor presidente. La presente cuestión de privilegio se dirige contra el señor jefe de gabinete Nicolás Pose y contra usted en carácter de presidente de esta Cámara, y tiene que ver también, como ya ha sido planteada, por el incumplimiento de parte de ambos funcionarios en entorpecer la labor de este Congreso en el control del acto legislativo DNU.
En el caso del jefe de gabinete, se lo hemos planteado por escrito en su momento. Por cierto, ni siquiera hubo ninguna respuesta sobre esto, porque el DNU fue dictado el día 20 de diciembre y debió ser remitido dentro de los 10 días corridos para conocimiento de esta Cámara. El señor jefe de gabinete incumplió esto, realizó una interpretación tortuosa para extender al máximo los plazos y llevó la presentación de este DNU a los primeros días de enero. Incurrió en incumplimiento de los deberes de funcionario público y dejó claro que existe una voluntad política de impedirle a este Congreso el ejercicio de sus labores de control. Y usted, señor presidente, está haciendo exactamente lo mismo. Le hemos pedido por nota formalmente presentada que proceda a designar los miembros de esta Cámara, tal como lo ha hecho la señora vicepresidenta de la Nación en el marco del Senado. Y esto es un acto que, además de hacerlo incurrir a usted personalmente en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público, implica una afrenta a su propia investidura. Señor presidente, usted no es presidente de esta Cámara por mandato del presidente de la Nación. Usted es presidente de esta Cámara porque este cuerpo lo ha designado. Y como es este cuerpo, usted tiene la obligación de defender las prerrogativas de este cuerpo. Y sumo la preocupación que genera, como efectivamente se ha señalado, que esta comisión también tiene que controlar las facultades delegadas. Y si vamos a discutir facultades delegadas y esta comisión no está constituida, comprenderá usted que nuestra preocupación aumenta. Entonces yo le voy a pedir, le voy a suplicar y le voy a exigir con el respeto debido, pero con la firmeza necesaria, que además de expresar cuando se termine esto que esto va a pasar a comisión, asuma usted el compromiso institucional de defender las prerrogativas de esta Cámara, constituir la comisión para que pueda este cuerpo efectuar la labor de control que le corresponde sobre el DNU. Muchas gracias, señor presidente. La cuestión de privilegio planteada por el diputado Carvajal será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración. Continuamos con las cuestiones de privilegio. Tiene la palabra la diputada Carolina Gaillar. Sí, señor presidente, vengo a hacer una cuestión de privilegio contra usted como presidente de la Cámara, porque la verdad que hace muchos años que trabajo en esta Cámara, primero como trabajadora legislativa y luego como diputada, y nunca vi el nivel de oscurantismo y oscuridad que está transitando a partir de su gestión esta Cámara de Diputados y a partir del gobierno de Javier Milei. La cuestión de privilegio tiene que ver con distintas irregularidades que se han suscitado y una que comenzó el 7 de diciembre, fecha en la cual hubo una sesión preparatoria donde se votó que la conformación de las comisiones iba a ser proporcional por sistema DONT. Eso fue votado por mayoría en este recinto y fue incumplido al momento de conformar las comisiones en fecha 4 de enero. Primer incumplimiento de su parte, señor presidente. Los acuerdos en esta Cámara se cumplen los acuerdos, se debe cumplir con el reglamento de la Cámara y se debe cumplir también con la Constitución Nacional. Por eso, a ese incumplimiento se suma lo que vienen denunciando y haciendo cuestiones de privilegio otros colegas diputados, que es que usted no ha conformado la bicameral permanente de trámite legislativo. Usted sabe que está incurriendo no solo en una falta grave, sino también en un delito de incumplimiento de funcionarios públicos, porque la única comisión en este Congreso, la única comisión que no tiene receso... Les pido, por favor, escuchemos con respeto a la diputada. Muchas gracias. Mire, presidente, el presidente de la Nación no puede legislar, solo en dos circunstancias, que es en el caso de los decretos delegados y en el caso de los decretos de necesidad y urgencia. Y la Constitución ha sabiamente establecido un procedimiento claro para el control de esta facultad excepcional que ejerce el presidente, y es a través de esta comisión bicameral permanente de trámite legislativo.
El DNU fue dictado por el presidente, fue enviado a este Congreso por el jefe de gabinete dentro de los 10 días, en fecha 5 de enero. El presidente de nuestro bloque le envió la nota solicitando se constituya la comisión, le envió una nota en fecha 28 de diciembre para pedirle que se constituya y se conforme esta comisión, que como usted sabe no tiene receso, es decir, la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo es la única comisión en esta Cámara de Diputados y en el Senado que no se toma vacaciones. ¿Por qué? Porque tiene un sentido, que es ejercer el control de una facultad excepcional que ha ejercido el presidente. Por eso es tan grave la falta en que usted ha incurrido. En fecha 5 de enero, nuestro jefe de bloque, Germán Martínez, vuelve a enviarle una nota manifestándole ya no solo una intimación a conformar la comisión, sino también diciendo quiénes iban a ser los integrantes de nuestro bloque político y obviamente solicitando se respete el acuerdo del 7 de diciembre, que era la proporcionalidad DONT, y a nosotros nos correspondían 4 diputados para integrar la comisión. Sé que usted considera que nos corresponden 3 diputados. Si seguimos ese razonamiento, usted debería haberla integrado con 3 diputados porque estaban en orden de prioridad los diputados a la nota del 5 de enero. No se conformó la comisión y ya pasó el plazo para que el DNU sea dictaminado en la comisión. Pero sabiamente el constituyente y quienes elaboraron la ley 26.122 que regula la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, sabiamente dijeron, bueno, si no dictamina la bicameral, las cámaras pueden abocarse de oficio al tratamiento, ¿sí? Es decir, si pasara lo que está ocurriendo aquí, que usted está incumpliendo con la conformación de la bicameral, pasa que estamos habilitados desde el 19 de enero a tratar el DNU en el recinto, ya sea en diputados o ya sea en el Senado. Y eso es lo que va a ocurrir esta semana en el Senado de la Nación Argentina. Los senadores han pedido una sesión especial para tratar el DNU y rechazarlo. Ahí estoy escuchando que la presidenta del Senado dice que ella tiene la facultad de convocar. No, de ninguna manera, el reglamento es muy claro. Las sesiones especiales cuando se piden o por 20 diputados acá en diputados o por 5 senadores en el Senado y hay quórum, tienen la obligación las autoridades de ambas cámaras de presidir y llevar adelante la sesión. No nos han dejado alternativa porque no ha funcionado la bicameral, con lo cual usted incurrió en una irregularidad grave y puede ser denunciado por incumplimiento de deberes de funcionario, y además la presidenta del Senado tiene la obligación de convocar esa sesión especial por el pedido de los senadores. Así que esperamos que este jueves todos los senadores que se han manifestado en contra del DNU asistan al recinto del Senado a rechazar este DNU que a todas luces es inconstitucional. Y por otra parte y por último, el tercer escándalo y la tercera irregularidad, presidente, que también tiene que ver con usted, y es el escándalo del dictamen. Hoy asistimos al tratamiento de un proyecto de ley ómnibus que implica una delegación amplísima de facultades al presidente. También una facultad excepcional que podemos otorgarle al presidente de la Nación, pero que debemos evaluar concienzudamente y con mucha responsabilidad si está el presidente de la Nación en condiciones de que se deleguen facultades. Si no, está este Congreso para debatir ley por ley lo que el presidente necesita para gobernar. Y el escándalo del dictamen es que convocaron a una reunión para dictaminar en un horario inusual para esta Cámara de Diputados. La semana pasada, 8:30 de la noche, convocaron para dictaminar este proyecto de ley ómnibus para entre gallos y medianoche sacar un dictamen que hasta el otro día, a las 3 de la tarde, no estuvo oficialmente en la comisión. Ese dictamen fue firmado en blanco. Le pido que vaya terminando, que ya se excedió de los 5 minutos, por favor. Hubo un dictamen firmado en blanco y todos los que estamos acá presentes sabemos que el dictamen de mayoría no estuvo el despacho ahí en la comisión. Por eso le he presentado una nota, presidente, para que conteste a través de los secretarios de las comisiones si el despacho estuvo ese día o no en la plenaria de comisiones. Y que por otra parte el diputado Daives le pidió al secretario de Asuntos Constitucionales el dictamen a las 11 de la mañana del otro día
y la Comisión de Asuntos Constitucionales le dijo: no contamos con el dictamen de mayoría. Es decir, se anunció el día antes que se dictaminaba esto que vamos a tratar hoy, y al otro día el secretario de la Comisión de Constitucionales le dice a un diputado: no contamos con el dictamen. Claro que no contaban, si estaban en el departamento de Recoleta cerrando y arreglando lo que iban a poner, a sacar y lo que iban a negociar. Eso es lo que pasó. Es una vergüenza y usted es responsable. Muchas gracias. La cuestión planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su posterior consideración. Continuamos con las cuestiones de privilegio. Tiene la palabra la diputada Miriam Bregman. Muchas gracias, señor presidente. Esta moción de privilegio es contra el presidente Javier Milei por sus dichos. Habló de coimas primero, luego de valijas y valijeros, incluso indicó sectores. Habló del tabaco, biodiesel, aceiteras. Entonces nosotros no podemos comenzar esta sesión como si no pasara nada. A algunos les gusta hablar de la institucionalidad, de la gobernabilidad, pero ¿sabe qué, señor presidente? Las consecuencias de esas coimas, de esas valijas, las paga el pueblo trabajador. No las paga ninguno de los que está acá. No las pagan esos gobernadores que se llenaban la boca hablando de los pituquitos de Recoleta, pero que no le molesta ir a un departamentito de Recoleta a cambiar el dictamen que supuestamente tendría que haber salido de las comisiones. Hay algunas veces que Recoleta le parece muy malo y parece que otras veces no, le parece un lindo barrio porteño. Entonces, señor presidente, como esas consecuencias las paga el pueblo trabajador, los que se levantan todos los días a laburar, la pagan los jubilados y jubiladas de nuestro país, nosotros no podemos empezar esta sesión como si acá nada pasara. Porque esas valijas, porque esas coimas, que nada más ni nada menos mencionó el presidente de la Nación, pueden estar tiñendo lo que aquí se vote. ¿Alguien pone las manos en el fuego y dice que no? ¿Lo vamos a ver en la votación en particular? ¿Lo vamos a ver en la votación en general? No se puede empezar la sesión como que acá no ha pasado nada. Por eso nosotros desde el Frente de Izquierda no solo presentamos un dictamen de rechazo, sino que presentamos observación que no la imprimieron, no está en lo que tienen todos los diputados sobre la banca. Sepan que presentamos una observación por lo ocurrido con posterioridad a la emisión y presentación de los dictámenes, y también le presentamos a usted una nota impugnando todo lo que aquí se trata. Porque esto no es una ley, son muchas leyes y constituyen un verdadero cambalache. No nos alcanzan las palabras para describir todo lo vergonzoso que ha sido este tratamiento, señor presidente. La verdad que convocar a sesiones extraordinarias para tratar una ley y olvidarse de ponerla en la convocatoria de la extraordinaria está para el libro Guinness. Está para el libro Guinness. Mire que hay que olvidarse de poner la ley que uno quería que se trate. Y se olvidaron, ¿sabe por qué? Porque hay señoritos burgueses como Caputo, Sturzenegger, que hablan mejor inglés que castellano, que reptan frente al FMI, pero acá son todos cocoritos, y dicen: yo no voy a las comisiones a exponer, y no vienen. Y se los convoca 8 o 9 veces de distintos bloques y no vienen, porque se saben impunes, porque están impunes con los delitos económicos y financieros que cometieron en el gobierno de la Alianza, que cometieron en el gobierno de Macri, y piensan que van a volver a obtener impunidad. Por eso no vienen, por eso no vienen a explicar, por eso se olvidan de poner la ley y nos tienen discutiendo cosas que no están. Por eso, mientras estábamos acá escuchando sectores de la niñez, ambientalistas, del feminismo, profesoras que venían a explicar cómo afecta todo el cambio en el Código Civil, los cambios terribles en el Código Penal, los cambios en jubilaciones y que afectan a los jubilados y jubiladas, estos señores se reúnen en otro lado, discuten lo que quieren, con quien quieren, en el despacho que quieren, y si les gusta más, en Recoleta. No les importa nada, no les importa que los cambios en la ley
laboral van a llevar a niveles extremos de trabajo no registrado, muchos peores de los que tenemos hoy, porque sabe que todo lo humano les es ajeno, solo les importa el bolsillo, por eso firman en blanco, por eso se cambia después, por eso hacen lo que quieren. Para terminar, quiero resaltar que no pasó por las comisiones correspondientes, ese vicio es de nulidad insalvable, pueden votar lo que quieran hoy, pero si están votando una reforma del Código Penal, tiene que pasar por la Comisión de Penal. No crean que este debate termina acá, este debate recién empieza. Lo único que espero es que en el día de hoy, en los días que dure esta sesión, sean muchos y muchas los que estén aquí afuera, porque el único lenguaje que entienden estos gobiernos es el de la movilización. Venimos de un gran paro con movilización hace unos pocos días. Tenemos que seguir reforzando esa herramienta, que es la única herramienta que tienen los pueblos, la única herramienta que hemos tenido las mujeres para conquistar nuestros derechos y la única herramienta que garantiza a trabajadores y trabajadoras que no revienten todo, porque vienen a hacer eso. Muchas gracias, señor presidente. Germán, tiene la palabra Germán Martínez. Gracias. No. Sí. Cecilia Moró, por favor. ¿Quién es, presidente? Sí. Presidente, mire, más allá de todas las cuestiones que se plantearon, este bloque y otros bloques que hoy no acompañan este proyecto han sido muy respetuosos de los espacios de debate que esta Cámara generó. Han sido todos, me atrevo a decir, los diputados y diputadas, los 257, hemos sido muy respetuosos del debate parlamentario y se ha hecho un trabajo en comisión realmente laborioso. Viene por delante una sesión muy larga. Viene por delante una sesión donde me animo a decir que un porcentaje importante de la sociedad argentina nos está mirando, estén a favor o en contra del proyecto enviado por el presidente. Esta sesión tiene que desarrollarse en el marco del debate, pero también en el marco del respeto. Y ese respeto implica que nos escuchemos, que respetemos los acuerdos de labor parlamentaria y que, por favor, desalojemos las gradas si es que trajeron barras para insultar a los oradores, sean de la expresión política que sean. 40 años de democracia no fueron en vano. Y además, diputados, por favor, le pido respeto, se está expresando la diputada, que termine, diputado. Que haga respetar la voz de los diputados y las diputadas en este recinto, porque es la voz del pueblo. A todos nos votaron, como votaron al presidente Milei y a los 24 gobernadores, para hacer uso de nuestras facultades y de nuestros cargos en los distintos niveles. Y también le voy a pedir que saquen los candados de los ascensores, porque los ascensores de la Cámara son públicos y los diputados no podemos limitarnos en nuestros movimientos. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada Moró. El diputado Pichetto me ha solicitado la palabra. Adelante, diputado. Breve, presidente. No es tolerable los abucheos. Ponga un poco de orden y que se respete la palabra. Si no, es una cancha de fútbol esto. Así que ordenemos. Tenemos 3 días por delante que van a ser muy difíciles y tenemos que empezar y desarrollar la sesión bien, con normalidad. Le agradezco, diputado Pichetto. Diputada Bregman, la cuestión de privilegio planteada será girada a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su consideración. Y les pido a todas las personas que están presentes, no solo a los que están en las gradas, sino también a todos los diputados, que mientras alguien está haciendo el uso de la palabra, seamos respetuosos entre nosotros. Todos tenemos derecho a hablar
todos tenemos derecho a opinar. Le pido a los que están en las gradas y a los diputados que respetemos el uso de la palabra de cada uno de nosotros. Vamos a continuar con las cuestiones de privilegio. Sí, diputado Germán Pérez, adelante, por favor. No hay problema. Quiero ser muy preciso, presidente. Arriba de la pantalla hay una persona que le profirió un insulto directo a la diputada Breckman. Hasta que no se retire, no podemos seguir funcionando. Gracias, presidente. Continuamos con las cuestiones de privilegio. La diputada Ana María Yani, por favor, no va a pasar más. Me comprometo, si hay alguna cuestión, le pido por favor. Yo no traje. Le pido por favor que continuemos con una sesión ordenada. La diputada Ana María Yani, continuemos con las cuestiones de privilegio. No va a volver a ocurrir, no va a volver a ocurrir. Por favor, diputada, continuemos con la sesión. Le pido por favor que continuemos. No van a volver a ocurrir este tipo de cuestiones mientras sea presidente. Bueno, yo no lo escuché, les pido por favor, diputado, continuemos. Si yo lo escucho, yo me voy a encargar de retirarlo. Les garantizo que no voy a permitir ninguna falta de respeto. Continuemos con la sesión, por favor, Germán. Seamos ordenados, hay buena voluntad, lo saben bien. No lo escuché, si lo escucho, lo voy a retirar en el acto. Voy a ser el primero en cumplir con todas las normas de respeto, diputado. No voy a pedir el VAR ahora, diputada. Continuemos y si vuelve a ocurrir alguna irregularidad que en la que no pude percibir, les pido por favor que me respeten en mi autoridad. Autorizo a que continuemos con las cuestiones de privilegio. Si vuelve a ocurrir algo que yo me perdí porque no lo escuché, me voy a ocupar. Germán, mi autoridad la voy a ejercer, se lo agradezco. Continuemos con las cuestiones de privilegio. La diputada Ana María Yani, por favor. Diputada Yani, por favor, continuamos con la sesión. Muchas gracias. Señor presidente, hasta que no se retire la persona que estamos indicando que agredió e insultó a la diputada Miriam Breckman, no voy a hacer uso ni me voy a prestar a la falta de respeto continua de esta presidencia. Diputada Carrizo, por favor, tiene la palabra. Diputada Carrizo. Gracias, presidente. Yo simplemente quiero decir, esto ocurrió en las informativas mientras estábamos desarrollándonos. Realmente las informativas de las plenarias fue excelente. Trabajamos todos los presidentes de bloque y las autoridades. Y este señor vino a romper. Bien típica estrategia nacional socialista. Viene, insulta y dice que el otro agrede. No podemos tener fuerza de choque en el Congreso Nacional. Le pido, por favor, le agredió a la diputada Stolbizer, me agredió a mí cuando quisimos decirle que por favor se calmara. Las informativas fueron impecables, más de 270 expositores sin un solo agravio en este Congreso. Le pido, por favor, que la gente que usa nombres, no es un señor, no es un emprendedor, es un agitador profesional. Yo le pido que retire gente así porque no vamos a trabajar bien y este es el Congreso Nacional. Nos respetamos entre nosotros. Gracias, señor presidente.
Bueno. ¿Le puedo...? Diputada Yani, por favor, continuemos. Germán, por favor. Diputada Yani, continúe. No, señor presidente, reitero que hasta que esta persona que de distintos bloques estamos solicitando que se retire, que no garantiza ni la libertad de nuestras expresiones ni nuestro trabajo y nos está faltando el respeto, se retire de la Cámara. ¿Están de acuerdo los presidentes de bloque? Y yo doy la orden de que la seguridad retire a la persona. Presidentes de bloque, por favor, ¿están todos de acuerdo? Los bloques, por favor. Diputada Los Penato tiene la palabra. Presidente, me parece que ya han sido claras las expresiones de muchos legisladores que se sintieron ofendidos. Tenemos que llevar adelante esta sesión en orden, así que le sugiero, presidente, que para recobrar el orden de esta sesión invite a esta persona a retirarse del recinto, de la barra. Muchas gracias. Bueno, gracias, diputada Los Penato. Estando todos de acuerdo, le voy a pedir a la seguridad que le solicite a la persona que se retire y continuamos con la sesión. Les pido que lo hagamos de la manera más ordenada posible. La seguridad ya tiene la orden de que se retire. Vamos, ¿podemos continuar, por favor, diputada Yani? Ahí se va, ya di la orden. Ya di la orden, diputada. A él le está pidiendo la seguridad que se retire. Confíe en lo que le estoy diciendo. Diputada, adelante, por favor. Continuemos. Y les pido, como dijo el diputado Pichetto, van a ser 3, 4 días de sesión. Les pido o 5 también. Les pido, por favor, que mantengamos la calma y seamos respetuosos del uso de la palabra. Diputada Yani tiene la palabra para plantear la cuestión de privilegio que acordamos en la labor parlamentaria. Bueno, señor presidente, la verdad que uno no imagina nunca que en la tarea de legisladora de la Nación tiene que plantear una cuestión de privilegio contra un presidente de la Nación, contra su persona como presidente de esta Cámara y contra las autoridades que tomaron por asalto las comisiones que han llevado adelante el plenario para dar tratamiento a lo que hoy figura en este temario de sesión como el proyecto de ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Y mi cuestión de privilegio está basada en que justamente coincido con usted, la falta de respeto no la vamos a tolerar más. Venimos siendo totalmente ninguneados, insultados, tildados de chorros, corruptos y coimeros. Y yo le quiero expresar a usted, como al resto del pueblo argentino que hoy nos está escuchando, que nosotros, a pesar de todos estos exabruptos, vuelvo a decir, desconocimientos y ninguneos hacia la tarea de los legisladores nacionales, hemos cumplido y seguiremos cumpliendo con nuestra labor. Para esto trabajamos y para esto el pueblo nos ha votado, para que seamos sus representantes y su voz en esta Cámara de Diputados. ¿Y por qué esta cuestión de privilegio contra su persona, contra las autoridades del plenario y el presidente de la Nación? Porque desde que han convocado las sesiones extraordinarias, esto ha sido está plagado de irregularidades que nos han llevado a llegar hoy a un tratamiento en sesión de un proyecto que ni siquiera aún conocemos cuál es su dictamen de mayoría final. Si me permiten algunos pasos, me voy a servir del papel escrito porque hay fechas que no quiero confundir y que quiero que quede expresamente, cronológicamente establecidas las irregularidades de un procedimiento plagado de vicios que han llevado que el 26 de diciembre el presidente de la Nación, a través de un decreto, publique el llamado a extraordinarias hasta el día 31 de enero, sin incluir el proyecto del Ejecutivo, el número 25 del 2023, que es el que hoy finalmente estamos empezando a dar tratamiento.
En esa publicación del llamado a extraordinarias, bueno, llamativamente, como lo han establecido colegas que me han precedido en el uso de la palabra, no está incluido o no estuvo incluido este proyecto de ley. El 27 de diciembre el proyecto ingresa a la Cámara de Diputados y la primera irregularidad no estaba, digamos, si bien incluido en el llamado a extraordinarias, en el decreto 76 del 2003, el oficialismo se percata de este grosero error una vez que se los advertimos durante todo el funcionamiento del plenario que llevó adelante el debate por momentos y la imposición del cierre del micrófono por otros en el estudio del proyecto de ley. El 3 de enero se le da giro a las comisiones de Legislación General, Presupuesto y Asuntos Constitucionales. Segunda grave irregularidad. Si bien no hay un criterio establecido para los giros a comisiones, queremos que quede y que conste que en los usos y costumbres de esta casa, que es la Casa de la Democracia, a donde se debe parlamentar, se debe debatir y se debe legislar, se supone que estos giros tienen que guardar relación con el asunto o con el proyecto que vamos a discutir. En este caso, la ley de bases y puntos, observamos desde un primer momento que incluían más de 20 temas distintos y que se estaban dejando afuera comisiones que fueron creadas formalmente, obviamente por el reglamento, para que le dieran el tratamiento propio, y esto es lo que fuimos pidiendo y que también solicitó nuestra bancada de Unión por la Patria en varias ocasiones. El 4 de enero se conforman las 3 comisiones, con también irregularidades, sin tener en cuenta el sistema DONT que se había votado y se había acordado en la sesión preparatoria con usted, señor presidente, y que se votó aquí en este recinto. Cuarta irregularidad. Durante la conformación de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, se sentó en el sillón para presidirla un diputado que pertenece a un monobloque, sin acuerdo, sin votación mediante, como establece el artículo 106. Tampoco se llevó adelante ninguna argumentación de la idoneidad para ejecutar su nombramiento y hacerlo cargo de la presidencia de tan importante, además, comisión. El autoproclamado presidente de la Comisión de Presupuesto automáticamente cerró los micrófonos, como hizo durante todo el funcionamiento del plenario. Se levantó de su silla y se retiró al momento de que nuestro bloque e integrantes de otros bloques solicitaran que llevaran adelante la votación a mano alzada que definiera si iba a ser autoridad presidiendo la Comisión de Presupuesto o no. El 9 de enero comenzaron las reuniones informativas en este plenario de solo 3 comisiones para semejante proyecto de ley conocido como Ley Ómnibus, con la presencia de funcionarios, algunos flamantes ministros, algunos secretarios, algunos subsecretarios o subsecretarias y algunas, llamativamente, sin ningún tipo de nombramiento y con un profundo desconocimiento del proyecto de ley. Esto es lo que fuimos Diputada, viviendo. le pido que vaya Ya voy terminando, cerrando, durante así el cumplimos con el funcionamiento reglamento. del plenario. Lamentamos realmente, ¿no?, esa grave irregularidad, inclusive vuelvo a reiterar, de funcionarios que no estaban ni nombrados para ser parte del gabinete, y aquellos que no estando nombrados fueron los creadores del proyecto de ley, tampoco aparecieron cuando desde varias bancadas también y desde distintos bloques solicitamos su presencia. Bueno, continúa esto por suerte con la presencia de la sociedad civil, exigida también por nuestro bloque y por otros bloques, porque es necesario escuchar al pueblo. Y que no les moleste, me voy a extender unos segundos más porque son los que me robó el que insultó desde el balcón. No, diputada, empezó, ya se van a cumplir 7 minutos. Le pido por favor que concluya Quiero que sepan que inmediatamente. ahora sí, 24 días después se dieron cuenta que no solo tenían que extender las sesiones extraordinarias, sino que tenían que incluir en el temario este proyecto de ley que hoy estamos tratando. Y realmente, plagado de vicios, de todas estas irregularidades, llegamos al día del dictamen, que no me voy a abundar en detalles porque ya quienes hablaron y me precedieron en el uso de la palabra nos lleva
a decir que la última y más grave irregularidad es estar tratando hoy un dictamen de mayoría que no solo no está impreso, sino que desconocemos esas modificaciones que, como algunos llamaron, se hicieron en un bar literario, donde Sturzenegger se cansó de leerles las propuestas de modificaciones. Diputada, se ha excedido en un 60% en el uso de la palabra. No me va a dar opción de cortar el micrófono. Le pido que concluya. Señor presidente, que pido esta cuestión de privilegio. Muchas gracias. Diputada Yani.